¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Mente Sana. Siempre es un gusto saludarles. Gracias por acompañarnos cada jueves a las 8 de la noche. Y hoy tenemos un tema que queremos compartirles, que es la regulación emocional. ¿Cómo podemos saber regular nuestras emociones? ¿Cómo podemos reconocer nuestras emociones en primer lugar en todas las etapas de nuestra vida? Pero sobre todo cuando ya también vamos a hablar esta noche, cuando ya somos adultos, adultas, cuando tenemos esta importante responsabilidad de ser el ejemplo de otras generaciones, de otras personas y por supuesto también para tener esta mejor calidad de vida que todos y todas merecemos. Vamos a platicar de esto, no les voy a mencionar todavía a nuestro invitado, pero porque vamos a ir a una cápsula primero que nos preparó la producción y regresando les digo quién está con nosotros esta noche. La regulación emocional en adultos es fundamental para el bienestar psicológico y para contar con una buena calidad de vida en general. Esto implica reconocer, comprender y manejar las propias emociones, así como también las de los demás. Dentro de algunas estrategias específicas que los adultos pueden utilizar para regular sus emociones, se encuentra la autoconciencia emocional, que le permite identificar y reconocer las propias emociones. Esto implica prestar atención a las señales físicas y mentales que acompañan a los diferentes estados emocionales, al igual que el autocontrol. Esto permite desarrollar la capacidad de controlar las respuestas emocionales impulsivas, incluyendo aprender a manejar la ira, la ansiedad, la tristeza u otras emociones intensas de manera afectiva. Las técnicas de relajación son de suma importancia de estas situaciones, ya que practicar técnicas de relajación como la respiración profunda, la meditación o el yoga ayuda a reducir el estrés y promover la calma emocional. Tras la reevaluación cognitiva de las personas, desafían y cambian los pensamientos negativos o distorsionados que se pueden incrementar en las emociones negativas. Esto implica adoptar una perspectiva más equilibrada y realista de las situaciones, al igual que establecer los límites, ya que ayudan a marcar límites saludables en las relaciones personales y profesionales que pueden ayudar a protegerse de situaciones estresantes y conflictivas. Al igual que practicar estrategias afectivas de afrontamiento que hace frente a las situaciones difíciles o estresantes. Esto puede incluir el desarrollo de redes de apoyo, la búsqueda de soluciones prácticas y la adopción de una actitud resiliente. Es importante encontrar formas saludables de expresar emociones, ya sea a través de la escritura, el arte, la música, el ejercicio físico o la conversación con amigos de confianza, con la finalidad de poder encontrar un sitio en el que nos podamos sentir en comodidad, priorizando el autocuidado físico, emocional y mental, incluyendo el sueño adecuado, la alimentación saludable y el ejercicio regular y la práctica de actividades placenteras. Nunca dudando en buscar ayuda en un terapeuta o consejero si se enfrenta a situaciones emocionales persistentes que le resulta difícil manejar por su cuenta a la persona. La regulación emocional en adultos es un proceso continuo que requiere práctica, paciencia y autocompasión. A medida que se desarrollan y fortalecen estas habilidades, los adultos pueden experimentar una mayor estabilidad emocional y una mejor calidad de vida. Y esta noche nos acompaña un reconocido psicoterapeuta. Él tiene un enfoque cognitivo-conductual, trabaja psicoterapia de familia, parejas y pues en estos temas que les vamos a platicar esta noche, que es la regulación emocional, es el psicólogo Arturo González López. Muchísimas gracias por acompañarnos, psicólogo. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la confianza, gracias por la invitación y pues yo encantado de poder acompañarte esta noche y pues poder compartir con la audiencia estos temas de regulación emocional, entre otros que van a ir saliendo y ojalá les sean de utilidad. Claro que sí, yo le comentaba antes de entrar al aire que es importante para nosotros en Mente Sana que la población sepamos que es adecuado, que es sano, que es natural, normal y que es indicado ir al psicólogo, al psiquiatra, tener la terapia. Obviamente es una decisión personal, cada quien decide cómo tener esta mejor calidad de vida, sin embargo, bueno, pues aquí les invitamos mucho
mucho a cuidar su salud física, su salud mental, que es tan importante para transitar de la mejor manera posible, para coincidir con otros y convivir de una forma sana. Y en primer lugar, antes de que entremos de lleno al tema que nos ocupa esta noche en esta emisión, es ¿qué es la regulación emocional? ¿Cómo la gente que nos está viendo puede reconocer qué es este tema? Gracias. Mira, realmente el tema de regulación emocional últimamente ha sido muy revolucionario. Bajo la vista de las psicoterapias basadas en evidencia, como puede ser la cognitivo-conductual y en especial las terapias conductuales contextuales que ahorita son de tercera generación con base en ciencia de la conducta, pues nos habla realmente de un reconocimiento de lo que realmente se puede hacer en la salud emocional. Si nos vamos a una definición de diccionario muy concreta, la regulación emocional es la capacidad de conservar los hábitos saludables en la presencia de emociones intensas. Eso es lo que se trabaja en psicoterapia. Para lograr una regulación emocional, en este caso lo importante es seguir manteniendo nuestros hábitos saludables en presencia de emociones que normalmente pueden ser pues muy incómodas o en este caso muy desinhibitorias de nosotros. Sí, o sea, no cambiar de forma negativa nuestra conducta de una emoción en ese momento, sino que actuar por encima de la emoción. Sí, claro, o sea, la regulación emocional lo que va entrenando es modificar la relación que tenemos con las emociones, en especial desagradables. Nosotros vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, desde nuestra infancia, niñez y adolescencia, vamos aprendiendo a través de la observación y de la interacción con el contexto a cómo reaccionar a cierto tipo de emociones. Eso es aprendido. Como por ejemplo la ira, el miedo, la ansiedad, el desagrado, inclusive la alegría. Y entonces nosotros vamos aprendiendo, por ejemplo, por ponerlo así, cuando yo tengo ira, puedo reaccionar gritando. Cuando yo tengo, vamos a decirlo, desagrado, puedo reaccionar guardando silencio y aislándome. La pregunta aquí es si esa forma de reaccionar te acerca a la persona que tú quieres ser. Porque la regulación emocional no impone una forma de reaccionar, sino realmente aquí es con cada persona, con cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando yo estoy iracundo, grito y aviento las cosas, independientemente de lo que haya sucedido, ¿eso me acerca a la persona que yo quiero ser o me aleja? Ah, bueno, me aleja. Sí. Me puede alejar. A quién soy y a la persona que quiero ser y también a mejorar, a que nuestras relaciones se fortalezcan o se debiliten, a que me sienta satisfecha con mi vida y con mis reacciones, que sepa que puedo tener esta gestión emocional y no necesariamente, hay mucha gente psicólogo que a veces, bueno, cuando no tenemos este conocimiento, que no es obligatorio tener el conocimiento como tal, pero sí aprender a regularnos emocionalmente es importante, el pensar que tengo que controlar mi emoción, que tengo que negar mi emoción o esconder la emoción. Y entonces ahí ya tenemos un problema, porque si yo estoy buscando controlarla o negarla o disfrazarla, no estoy aprendiendo a regularla. Yo creo que ese es el punto más importante de la base de la regulación emocional. La aceptación radical de que las emociones desagradables existen, vienen genéticamente con nosotros y que culturalmente hemos aprendido que las emociones desagradables no deberíamos sentirlas o vivir con ellas. Estas emociones desagradables que nos menciona el psicólogo, ya lo dijiste, es el enojo, ¿no? La tristeza, el miedo, la ansiedad, que alguna vez hemos escuchado, dicen, son emociones negativas. No hay emociones negativas. Muy bien. Todas las emociones tienen una función que es parte de nuestra salud mental, que es importante que estén ahí, que es importante que reaccionen de esa manera, que se presenten de esa manera, porque tienen un objetivo. No son agradables, eso sí es diferente, y por eso a veces se les rehúye, se les esconde, se les disfraza, pero hay que saber que estas emociones desagradables también tienen una función importante y que podemos aprender a validarlas y a regularlas. Sí, fundamentalmente. Una forma de reaccionar tal vez disfuncional podría ser eso, de tratar de controlarlas o inhibirlas o fingir que no existen. Esa es una forma en que hemos aprendido a reaccionar ante ellas. Por eso la regulación emocional o los tratamientos o las orientaciones terapéuticas buscan, en este caso, generar una cultura
de mejorar mi relación con las emociones desagradables. Es decir, aceptar que están conmigo, que pueden ser una reacción ante cuestiones desafiantes o sobredemandantes de la vida. Entonces, ¿cuál es la intención? Lo voy a decir de una forma muy coloquial. La intención de aprender la regulación emocional es no ponerle pausa a tu vida porque llegaron unas emociones desagradables. Es decir, si me siento triste, enojado, con ansiedad, entre otras que pueda haber, muchas de las personas acostumbramos a, no, entonces no quiero hablar con nadie, entonces no voy a trabajar, entonces ya no platico con los demás, etcétera. Y justamente eso va impactando de manera significativa y sobre todo de manera, ahí sí podríamos decir, destructiva en mi vida, en mis contextos, en los elementos que son más valiosos para mí. Cada vez, Sí. No, adelante. cada vez que, por ejemplo, en los elementos que son más valiosos para mí, pues mi familia, mi trabajo, mi salud, cuando yo siento algo desagradable, muchas veces yo puedo generar conductas o reacciones que me alejan de eso valioso y que puede dañar mis relaciones con mi esposa, con mi mamá, con mi Tus esposo, hijos. con mis hijos, cuestiones, las personas más valiosas que tengan en su vida, en su trabajo, con mis colaboradores. Contigo misma también. Contigo mismo es la parte más importante porque entonces te prohíbes vivir de una forma más plena en presencia de emociones desagradables. Pero si estamos hablando que las emociones desagradables son genéticamente parte de nosotros, ya lo estabas diciendo, Lorena, lo importante es saber cómo usarlas y que me permita yo tactar, acá decimos en psicoterapia basada en evidencia, tactar, es decir, identificar, darme cuenta de que me siento de tal manera. Que estoy sintiendo, validarlo, porque es muy importante, aceptar, inclusive en tu diálogo interno, que es tan importante el poder validar tus emociones, saber qué es lo que estás sintiendo, ponerle nombre a lo que estás sintiendo y entonces aprender a gestionarlo y regularlo. De esto vamos a seguir platicando. Quédense con nosotros aquí en Mente Sana. Estamos de vuelta platicando acerca de la regulación emocional. Ya nos contaba el psicólogo en el bloque anterior cómo es esta regulación. Ya les decíamos que es importantísimo validarlo. Hay frases, está tan desconectado esto a veces con las emociones desagradables que nos menciona el psicólogo, que hay hasta frases, el que se enoja pierde, es que no debes de decirle, a lo mejor los hombres antes decían, ¿no? Los hombres no lloran, las mujeres no se enojan, o sea que ahora sabemos que eso no es adecuado, ¿cierto? Sí, entre otro tipo de frases como estás de malas, en realidad no estoy de malas porque no hay algo malo, o sea, estoy enojado. Es más común que la cultura nos ha orientado a tratar de juzgar de una manera destructiva los sentimientos que llegan a ser desagradables, inclusive imponiendo formas de reaccionar como no llorar muchas veces en los hombres, entre otro tipo de elementos, ¿no? Esto de validar es una forma muy importantísima en la regulación emocional. Validar se refiere a que podamos tener una importante compasión con lo que estamos viviendo. Pues claro, me siento enojado, o sea, me quedaron mal. Habíamos quedado en algo, me fallaron, la verdad, y pues sí me da coraje. Y pues es válido que me sienta así, y pues la palmadita, ¿no? Como, bueno, pues claro que estoy molesto. Sin embargo, ¿cómo quiero reaccionar ante esto? ¿Cómo quiero resolverlo fundamentalmente? Y si hablamos de regulación emocional, lo primero es evitar posponer las cosas que son importantes, no es la solución, es continuar con todas las cosas que yo estaba haciendo y que yo tenía programado hacer. Sí, es decir, que no está mal el que te enojes, el que estés triste, el que sientas miedo, pero que eso no te impida dejar de hacer tus actividades cotidianas o que eso no afecte en tu conducta cotidiana. Sí, justamente un modelo terapéutico, por ejemplo, la activación conductual, muy conocida como ya internacionalmente por la OMS como el tratamiento más efectivo, inclusive mayor que la farmacoterapia para la depresión. Uno de sus principios siempre orienta a la persona diciendo, la vida y las cosas que son importantes para ti se llevan a cabo de acuerdo a un plan y no de acuerdo a un estado de ánimo. Porque el estado de ánimo va a ser dinámico y cambiante y puede ser dependiente de multifactores, desde qué comí, cómo dormí, o cualquier otro tipo de elemento físico o contextual en nuestro ambiente, cómo está sucediendo. Entonces, si todo mi comportamiento lo baso o lo dependo de mi estado de ánimo, normalmente voy a empezar a alejarme de las cosas que son más valiosas para mí y sobre todo
pues alejarme de la versión y de la persona que yo quiero ser y quiero presentar ante mí mismo y ante los demás, fundamentalmente. Y mencionabas esto que te puede llevar en no validar y no gestionar adecuadamente tus emociones a conductas adictivas. Son falsos reguladores emocionales, muchas veces a través de sustancias u otro tipo de comportamientos. Por ejemplo, puede ser un comportamiento de abuso de sustancias o un comportamiento alimentario de ingerir o deficitar el consumo de comida, o sea, como de más o como de menos, entre otro tipo de O duermes comportamientos. mucho, duermes Duermo menos, mucho, duermo o te vas menos. de compras, o sea, y gastas más de lo que deberías de gastar, o sea, una serie de cuestiones por no tener esta regulación Son emocional. falsos reguladores emocionales porque aunque nos hacen atenuar un poco la emoción desagradable, Momentáneamente. es momentáneo y como consecuencia trae que yo pueda gastar más dinero, que pueda dañar mi cuerpo, pero en especial la principal consecuencia es que no me permiten aprender a llevarme mejor con la emoción desagradable. Por ejemplo, si yo estoy triste y continúo, estoy triste y amanezco y diario me iba a correr, pero hoy estoy triste, hoy no voy. Entonces, bueno, eso fue, el estado de ánimo no te lo permitió, pero si tú hubieras ido a correr, recuperarías el estado de ánimo. Sin embargo, me quedo acostado y me aíslo, es un factor que puede atenuar un poco la tristeza, sin embargo, a largo plazo la mantiene e inclusive puede generar una depresión. Sí, que no es una solución, o sea, momentáneamente pudiera ser, pero no es una solución de fondo, no estás trabajando con aprender a llevarte bien con la emoción, aprender a gestionarla adecuadamente, aprender a regularla, porque entiendo en esta parte de la regulación emocional que estoy sintiendo este enojo en este momento, pero mi regulación emocional es que lo voy a validar, pero que lo voy a expresar de la manera adecuada, es decir, que no voy a permitir que me rebase, que si estoy enojada por algo que está sucediendo, no voy a reaccionar de una manera desproporcionada a lo que está sucediendo. Generar habilidades sociales, justamente de expresión emocional o habilidades interpersonales, lo va a permitir, como por ejemplo una demanda de comunicación, nos dice mucho la regulación emocional, que consta de decir lo que siento, el comportamiento de las demás que me hace sentir así, generar una propuesta. Por ejemplo, sabes, me está incomodando y me está molestando que me eleves la voz, que me grites. Yo propongo que hablemos en un tono más tenue y tal vez nos podamos entender. Esto lo puedo decir enojado y puede ser muy preciso que le estoy describiendo el comportamiento que me está haciendo sentir así, y si yo lo entreno y lo entreno y lo entreno, es como ir al gimnasio, entre más vayas mejor te sale. Sí, es cierto. Que por ejemplo pues agarro la mesa y la Sí, aviento. y rompes la relación, e insultas y ya después se vuelve un problema mucho más grande y Después puedo sentir después te culpa. sientes mal contigo y en esas conductas adictivas después tienes un problema ahora también de salud y si no dices nada, o sea, es como los extremos siempre son malos. Si no dices nada y te quedas callado aparentemente para no vivir en conflicto, vas a tener ese conflicto dentro de ti. Y si agredes o te autoagredes, pues por supuesto que también no es lo adecuado y que lo menos que tienes que hacer es reaccionar de una manera violenta, pero puedes aprender a gestionar tu emoción, a regularla y a expresarla de manera adecuada. Esto que estás haciendo no me gusta, vamos a encontrar una solución. Muy bien. Hay estrategias de regulación emocional de forma preventiva y hay estrategias de forma de intervención. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, de prevención, de rápido, ¿no? Selección situacional se le llama. No entremos en conceptos, no es mi intención. ¿Qué es una selección situacional? Cuando tú seleccionas las actividades que por experiencia ya sabes que te hacen sentir de una manera que estás más cómodo. Por ejemplo, ¿qué te pueden gestionar? Tranquilidad, relajación, alegría, entre otras emociones que son más agradables. Entonces, muchos lo tenemos a la mano, pero aunque es tan lógico no lo hacemos. Por ejemplo, su servidor, puede ser muchas otras personas. A mí ir a correr, cocinarme y hacerme desayunar yo mismo, me es muy, muy agradable. Entonces, no es lo mismo llegar al trabajo, por ejemplo, cuando ya corrí y ya me hice desayunar y desayuné, llego al trabajo y hay un problema, entonces me va a generar estrés, sí. En la psicología, y yo creo que ya lo has dicho en otras cápsulas, se maneja mucho una unidad subjetiva. Bueno, del 1 al 10, ¿qué tan enojado estás? 10 lo más enojado que has estado, 1 no estás enojado prácticamente. Bueno, pues si yo primero hice las actividades que me gestionan, que me dan emociones más agradables,
Entonces, cuando llegue al trabajo y me den una noticia estresante, tal vez en lugar de sentir un estrés de 8, siento un estrés de 3, 4 ¿no? Por ahí justamente, sí. Y me permite reaccionar mejor. O sea, la regulación emocional no es la ausencia de la emoción desagradable, es que yo puedo hacer actividades que hacen que la emoción ya no sea tan impactante. Y por lo tanto me permite reaccionar de alguna otra manera. Por ejemplo, muchos me dicen, Arturo, pues sí, bien fácil se escucha tu demanda de comunicación, etcétera, pero estoy tan enojado que no la puedo hacer, y tiene toda la razón. Por eso la regulación emocional es un conjunto. Oye, hermano, pero si primero fuiste a correr y desayunaste, o elige las actividades que a ti mejor te hacen sentir. Sí, lo que a ti te haga bien, o sea, tienes mucha razón, no es lo mismo que salgas de tu casa deprisa, ya con esa preocupación de que ya vas tarde, que no desayunaste, que a lo mejor ya en tu casa te enojaste por algo, y entonces ya obviamente vas manejando, se atraviesa alguien o te toca el claxon y ya respondes de una forma, te vas al 8, 9 o al 10, ¿no? En esta respuesta emocional. Entonces es importante, si tienes mucha razón, en esta prevenir, ¿no? Buscar que previamente tú estés de la mejor manera posible para que aquello que no está bajo tu control no te saque de control. Muy bien, y reaccionar de una forma, como tú lo mencionabas ya hace un momento, dimensionalmente superior a lo que realmente te demandaba el contexto. O sea, gritaste, aventaste cosas y realmente tal vez la persona que tú sueles ser no reacciona así y terminas con culpa, avergonzándote, remordimiento y luego hasta compensando, ¿no? Gastando extra por un regalito, por cómo me porté. Se hace un círculo vicioso. Sí, y hablar, decías a veces hace rato de estas habilidades de la comunicación, de poder hablar con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo. Mira, vamos a hacer acuerdos. Cuando algo no esté bien, cuando nos empecemos a molestar, te propongo que tengamos este tiempo fuera. No ley del hielo, porque ya lo hemos dicho, la ley del hielo es violencia, sino tiempo fuera. Estoy muy enojada en este momento, dame unos minutos, platicamos más tarde, o cuando tú veas que algo no está funcionando, vamos a ponernos de acuerdo para decir, mira, ya lo estás haciendo otra vez, vamos a darnos un espacio. O sea, sí tener como estos acuerdos y respetarlos. Me encantaría complementar ese punto, me parece que pusiste un punto precioso para la regulación emocional. El tiempo fuera es una estrategia muy exitosa si la seguimos acompañando de mayor elementos, ¿no? Como por ejemplo, pueden usar frases, ¿no? Una terapeuta me decía mucho, le encanta el semáforo. A ver, estamos en zona verde, por ejemplo, ahorita Lore y yo estamos en zona verde. Podemos hablar bien, de cualquier tipo de elemento. Sí. Zona amarilla quiere decir, ya me molesté, pero sigo teniendo total dominio de mi comportamiento y razonamiento y estoy más cercano a volver a la zona verde. O zona roja. Zona roja es cuando yo sé que puedo perder totalmente el control de mi comportamiento y puedo rebasar y empezar a tratar a los demás de una forma que me voy a avergonzar. Entonces, como ese ejercicio pueden inventar las frases que quieran. Es, por ejemplo, yo que te dijera ahorita, Lore, estoy en zona roja, ¿sabes? Hablamos después, pero ahí hay que complementarlo. Es importante que la zona roja o los momentos donde no estemos capaces de platicar no se vuelvan una ley del hielo, ¿no? Es como, ¡ay, nos vemos! Sí, pues te digo, eso no, porque eso es violencia, lastima y no soluciona, hace más grande el conflicto. Ahora, una zona de regulación emocional es la corrección. Hace rato hablamos de prevención. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo fuera? Si yo te estoy diciendo, estoy en zona roja, un hábito muy saludable, aún enojado, es, ¿sabes qué? Estoy en zona roja, hablamos en un par de horas, o hablamos mañana, o te hablo después de las 6. Sí, poner un plazo también, no dejar a la otra persona en la zozobra y la incertidumbre de a ver cuándo vamos a solucionar, sino poner un plazo. En unas horas nos volvemos a hablar, nos hablamos en la noche, o a rato nos vemos cuando viven juntos, pero sí poner esas pautas muy claras acerca de cómo se va a llevar este tiempo fuera, porque de ahí depende el éxito que va a tener esta estrategia. Vamos a ir a un corte, tenemos muchísimo que platicar, pero vamos a ir a un corte rapidísimo y regresamos aquí en Mente Sana.
Continuamos con ustedes platicando de este muy interesante mundo emocional que debemos de conocer en nosotras y nosotros. Ya platicábamos, psicólogo, hace un momento de esta prevención, de inclusive platicar con el otro, decir cómo podemos solucionar, cómo podemos prevenir conflictos, pero para todo esto también es importante uno de los pilares que seguramente tú lo sabes, un pilar de la inteligencia emocional, el autoconocimiento. Saber cómo soy, cómo tiendo a reaccionar cuando estoy enojado, cuando me siento triste. Saber todo esto me permite que entonces cuando llegue la emoción a mí, voy a saber que ya está ahí presente, la voy a validar y voy a buscar la manera de regularla. Sí, justamente dando continuidad con lo que estábamos en el bloque anterior y con esto que nos planteas, cuando nosotros tenemos bien tactado, bien identificado nuestras formas de reaccionar, también un trabajo excelente es tener muy identificado cuáles son los elementos que me pueden regular. Por ejemplo, si hace rato hablábamos, estoy en zona roja, dame un par de horas, ¿qué vas a hacer ese par de horas? Porque dijeran, o sea, el tiempo lo cura todo, pero en especial lo que hacemos con él. Entonces, por ejemplo, si a mí me regula mucho caminar, entonces dame 2 horas. Por ejemplo, yo a mi novia le llego a decir, dame 1 hora y ahorita y voy a la tienda. Entonces voy, camino, me echo una caminada y ya cuando regreso, pues del 8 que tenía de ida ya tengo 4. Entonces ya puedo volver a una zona azul, una zona verde de diálogo. El autoconocimiento tiene que ser tanto en nuestra parte que tal vez no nos enorgullece como las partes que justamente nos permiten gestionar regulación emocional, es decir, qué actividades, qué interacciones, qué elementos normalmente te permiten regularte. Ojo aquí, lo importante para todo este tipo de elementos es que nosotros sí podamos elegir elementos que no causen otro problema. Ejemplo, caminar me regula, qué padre. Jugar un videojuego me regula, qué padre. Platicar con mi mamá, platicar con un amigo, qué padre. Platicar de otras cosas, no darle 1000 vueltas al problema. Ahora, es que a mí me regula una cervecita. Bueno, mi hermano, ¿qué crees? Ese no es un regulador emocional. O sea, puede darte un efecto similar, pero puede generarte más problemas. Ahora, las adicciones, cuando las usamos para contrarrestar emociones desagradables, incrementa su valor de adicción. Sí, claro, o sea, hace un anclaje ahí que sientes que la próxima vez que me enoje, entonces necesito el cigarro. La próxima vez que me enoje, entonces me voy con esa conducta y se va haciendo una adicción. Se va haciendo un círculo vicioso porque entonces la próxima voy a necesitar mayor cantidad para alcanzar la regulación. Y lo paradójico es que muchas sustancias posteriormente generan deshidratación o generan otro tipo de problemas que incrementan la sensación desagradable. Por ejemplo, ahorita si estoy estresado y ansioso y tomo alguna sustancia alcohólica, es un efecto que va a atenuar al sistema nervioso y te vas a regular. Aparentemente no te vas a regular. Puede ser que decremente la intensidad de la emoción, pero por cómo atenúa el sistema nervioso, no porque realmente es un efecto productivo. Pero en cuanto se pase, puede incrementar la emoción desagradable. Entonces no es un regulador emocional real. Sí. Ya decía el budismo, medicina que genera otro problema no es medicina. Entonces, ubiquen, mi sugerencia sería, ubiquen cuáles son las actividades que normalmente los regulan para que las utilicen en el momento que hay una desregulación emocional. O sea, en el momento que yo estoy a punto de dejar a un lado mis hábitos saludables por la presencia de una emoción intensa, es en el momento que yo debo recordar cuáles son mis reguladores y recurrir a ellos. Y ojo, la regulación emocional también te habla de que en emociones agradables también puede haber una desregulación. Estoy tan feliz que tarjeteo, que invito. Alguien me decía una vez, psicólogo, una frase que me gusta mucho y voy a decir solamente la parte de el placer también se dosifica. O sea, también cuando tienes mucha razón, estás súper contento y entonces empiezas ya sé lo que ibas a decir, que empiezas a invitar o empiezas a tener conductas que ya no son sanas. O sea, está bien demostrar la alegría, por supuesto que está bien, pero también que no llegues a la manía, porque ese es el extremo que ya no es sano. Sí, y afectas otro tipo de áreas de tu vida, hasta tu salud financiera puede verse atenuada, puede verse afectada por este hábito de desregulación emocional. Por eso, si volvemos a la definición, mantenimiento de hábitos saludables ante presencia de emociones intensas. Inclusive la definición no te habla de emociones desagradables intensas, sino en general. Las emociones van a llegar y no está bajo tu control lo intensa que llegue, pero sí está bajo tu control prevenir con actividades que sean regulantes o
cuando ya estén, generar o anclarte, aquí le llamamos fusionarse por la física, o sea, fusionarme con actividades que sí me regulen, que sí me lleven a estados emocionales, vamos a decirlo, más estables. O sea, Sí. tengo un 5, un 4 de la emoción desagradable, no, esas actividades me van a permitir que no suba a 8, pero tal vez una aceptación de que sí va a estar en presencia la emoción desagradable es una parte fundamental. Sí, funcionar de la mejor manera posible y también, por supuesto, es válido que en algún momento sientas que una emoción te está desbordando y entonces que la puedas reconocer y que en ese momento busques, como ya decías, ¿no? Esta parte de estos anclajes, de estas personas de apoyo inclusive, el ir a tu terapia, el trabajar con tu emoción, el escribir, que ayuda bastante cuando estás sintiendo algo muy fuerte, el que busquemos qué nos funciona, qué nos ayuda para cuidar nuestras relaciones y cuidar nuestra salud. Iba a decir también que los adultos, las adultas, queremos que los niños y las niñas aprendan a regular sus emociones. Por supuesto que eso es muy importante. Hoy en día nos están hablando más de esta educación socioemocional, de esta educación que es tan importante para los niños y niñas desde sus entornos y cuando vayan creciendo podrán llevar esas herramientas. Los adultos y las adultas que no recibimos en algún momento esa educación, algunos ya hemos ido a terapia, algunos como terapeutas trabajamos en nuestra salud mental, sin embargo no estamos exentos de reaccionar de alguna manera con nuestras emociones, entonces reconocer que si eres adulto y adulta, también necesitas estas herramientas, o sea que no busquemos solamente que sea para los menores o para los adolescentes, sino que como adultos y adultas trabajemos en esta regulación emocional. Sí, totalmente. Ese es un tema de bastante interés. Con el afán de compartir, pues bueno, es un área donde normalmente estoy trabajando y especializado, lo que son esas etapas del desarrollo, ¿no? Pero a ser concreto, de 40 años en adelante. Normalmente cuando nosotros estamos en esas etapas de desarrollo, en esas etapas de vida, ya tenemos mucha experiencia, ya hemos vivido muchos elementos y entonces ya hay muchas estrategias que nos han funcionado, tanto para interactuar como para dirigir, como para, en este caso, regularnos emocionalmente. Entonces, una de las grandes habilidades que se tiene que forjar en estas etapas es generar mayor flexibilidad, el saber que las herramientas que yo tengo las puedo compartir, pero que no tampoco creer que eso es la única manera en que les va a funcionar a todos. El imponerlo a las personas más jóvenes que nosotros no nos va a funcionar más el orientarlos y darles el punto de vista que por ahí se pueden ir, pero que también podemos fundamentalmente aceptar que van a tener otros medios. Ahora, en cuanto al punto que me decías, nosotros en las etapas de desarrollo madura y mayor tenemos más responsabilidad porque somos ejemplo. Entonces, el saber reaccionar de una manera que pueda ejemplificar pues en este caso, colaboradores, hijos, sobrinos, etcétera, nos va a también dar mayor satisfacción. Desgraciadamente hay una cultura a veces en estas etapas que nos han dado finalmente, digo yo ya estoy para esa etapa, tengo 39, ya no tardo para nada en llegar, entonces de que tal vez ya no necesitamos obtener más herramientas y es todo lo contrario. Las etapas maduras y mayores son etapas muy desafiantes de la vida, que tienen cambios más impactantes muchas veces en percepción que otras edades. Claro, tienes, o sea, en ese momento es válido reconocer que como adulto, adulta, pues tienes responsabilidades de trabajo, económicas, de tu familia, de tus compañeros de trabajo y demás. O sea, sí tenemos mucha carga emocional, mucha carga de responsabilidad y entonces por eso es muy importante que no dejemos de trabajar en crecer, en mantener estas herramientas. Yo siempre digo, psicólogo, que tenemos como una cajita, equipaje de mano, ¿no? Bien. Y que vamos con ese equipaje. Entonces hay que revisar cada cierto tiempo qué llevas ahí. ¿Qué estrategias? Porque a veces se nos olvida que traemos más estrategias de las que pensamos. A veces traemos en la maleta cosas que ya no usamos y que ya no nos funcionan. Entonces hay que revisar cada cierto tiempo nuestro equipaje, ver con qué estoy cargando, qué estoy llevando, qué me es funcional, qué ya no, y aprender a ser flexibles también como adultos y adultas, porque a veces nos queremos como una idea de toda la vida de cómo somos y no de cómo estamos siendo hoy. Entonces trabajar con todo esto nos ayuda, por supuesto, a descubrir
descubrir que generalmente descubrimos que tenemos más herramientas de las que pensamos. Muy bien, es una excelente analogía. Yo daría 2 sugerencias de regulación emocional en la adultez madura y la adultez mayor. Número 1, tener la flexibilidad de adquirir más habilidades de interacción y más habilidades sociales, en especial más validantes. Por lo regular nosotros venimos de ambientes más invalidantes. Nuestra niñez y adolescencia viene de una cultura donde, como lo mencionabas, a ver, o sea, deja de sentirte así y dale, ¿no? O sea, donde el poder tactar, el detenernos a reconocer y hablar de los ámbitos emocionales no era lo que más prevalecía Sí, no, en donde estos dicen, grados de no, educación. a ver, esos son cuentos, las emociones no importan y ahora, o sea, te sientes como te sientes, tienes que seguirle, ¿no? Vámonos. Y, o sea, y es cierto en parte la parte de, bueno, a seguir, la vida no se detiene, ¿no? O sea, Claro. alguien me decía una vez, no se trata de decir, ay, para en el mundo me quiero bajar, porque no se puede, pero sí de validar lo que estoy sintiendo, por supuesto, en cualquier edad, en todas las edades. Validarse a uno mismo en lo que está sintiendo y también aprender a ser validante con los demás. Claro. Mucho de lo que trabajo en frecuentes ocasiones, trabajo tanto con varones como con mujeres, en este caso también con personas con otro género, etcétera. Trabajamos con mucho estas edades, en especial con varones, se les enseña a ser más validantes, que puedan ser más validantes con sus hijos, con su esposa. A ser más empáticos, Ser ¿no? más Que es tan empático. importante. Regresamos con ese punto Genial. que por supuesto va a ser muy útil para quienes nos acompañan esta noche aquí en Mente Sana. Regresamos platicando acerca de la regulación emocional. Estamos de vuelta, estoy casi segura que este tema le va a ser muy útil porque aprender a regular nuestras emociones, por supuesto que tiene una importancia muy grande en nuestra calidad de vida, en nuestra salud física y mental. Y decía antes de irnos al corte, decía el psicólogo, el ser validantes con la emoción de otro, el ser empáticos. Sí, totalmente. Estábamos hablando del tema de adulto maduro, adulto mayor, ¿no? Personas que están en estas etapas, ¿no? Fundamentalmente. Cuando nosotros aprendemos en esta etapa del desarrollo a ser más validantes con los demás, se nos abre un panorama muy productivo de interacción y de mantenernos joviales, como se dice coloquialmente. Es decir, nosotros como traemos muchas veces el argumento de invalidar, ¿qué significa invalidar? No darle importancia a lo que sienten los demás y a que le sigamos. Si está llorando alguien, no te pasa nada, ya olvídate de eso, no seas exageradito, exageradita, o sea, eso es no validar, eso es invalidar lo que está sintiendo otra persona. Entonces, en especial a los varones en estas edades, también a las mujeres. Sin embargo, como trabajamos mucho con varones en este ámbito, se les invita con hijos, colaboradores, con esposa, a tener más parafraseo de palabras de entendimiento, de oye, veo que lo que estás sintiendo pues es real, o sea, no la viviste fácil, veo que te está costando trabajo, el que estés estresada, el que estés enojado o triste, pues es natural y lamento que lo estés sintiendo así. Es decir, que primero nos demos tiempo de decir palabras a los demás, de que nosotros también estamos comprendiendo por qué se sintieron, pensaron o actuaron de determinada forma. Y ya posteriormente dar mi punto de vista de orientación. Sin embargo, es muy invalidante en general primero dar mi punto de vista y no tocar el tema emocional. El tocar el tema emocional abre un camino de comunicación para que podamos tener más puntos de vista en general, para que todos los otros puntos de vista sean tomados en cuenta y yo sea escuchado. En estas edades muchas veces por ser tan invalidantes y querer siempre solucionar las cosas así determinantemente, no permitimos que los demás escuchen nuestro punto de vista y entonces empiezan con, mi papá qué va a saber, ¿no? Mi tío qué va a saber. Y el adulto maduro, el adulto mayor puede sentirse rechazado, segregado o aislado de todas las interacciones sociales. Mucho de ello no es porque ellos siempre quieran imponer, sino porque les falta ese recurso de ser más validantes, más empáticos y decir más esas palabras. De esa manera, quisiera que escucharan, van a lograr ser más escuchados y
cualquiera que somos aislados o segregados, podemos sentirnos bastante tristes, bastante enojados, bastante frustrados. Y es lo que se cuida mucho en estas edades, que sigan siendo incluidos en la interacción social. Tanto las personas que no están en esa edad, más jóvenes, pueden ser más validantes, pueden interactuar y permitir mayormente la entrada. Tanto nosotros como adultos debemos aprender a ser más empáticos, más validantes con los más jóvenes. Y no tampoco creer que somos dueños de la verdad. También así es. permitirnos seguir aprendiendo es algo muy saludable. Ese sería el primer hábito de salud emocional, de regulación emocional, que les aseguro que si lo empiezan a adquirir y a practicar, su interacción y su contexto va a cambiar, aún conservando su punto de vista. Desgraciadamente, mucho en las edades de jóvenes y adultos entran en controversia como si deberían de pensar igual y atacando los puntos de vista. En realidad, este tipo de herramientas y habilidades de ser más validantes, más empáticos, con una interacción emocionalmente más presente, permite una interacción saludable con desacuerdos, aceptando que estamos en desacuerdo, pero aún así Sí. nos llevamos bomba, ¿no? Y que podemos, exacto, y que no tiene que afectar el que estemos pensando de manera distinta, no tendría que afectar nuestra relación. Y que también esto, ahora me quedé pensando, porque es sí, como una idea, un prejuicio que tenemos de que debe haber esta diferencia. Los adultos deben de pensar de una manera y los jóvenes de otra, y debe haber como controversia siempre. Y no es cierto, o sea, cuando aprendemos a ser empáticos, no necesariamente es que yo ya viví lo que tú viviste, o sea, porque ser empático en ese momento es muy fácil, es como mucho más sencillo, pero esta empatía es, a ver, tal vez no he vivido lo que tú has vivido, no entiendo del todo por qué estás reaccionando de esa manera o por qué piensas o tienes esa creencia, pero voy a hacer todo lo posible por ponerme en tu lugar y respetar lo que cómo tú lo estás viendo y lo que tú estás viviendo y cómo lo estás expresando, lo que estás sintiendo. Ese es un excelente ejemplo, pienso, porque también, aparte del punto que dijiste, está la creencia de que siempre debemos estar ahí de acuerdo en todo para tener una relación saludable. Y das un ejemplo excelente, sabes que yo no he pasado por ahí, pero aún así tienes mi apoyo. Aún así trato de entenderte, trato de ponerme en tu lugar, y también acepto que estás viviendo algo nuevo, que aunque yo ya soy adulto y viví muchas cosas, puede ser que eso tal cual lo está viviendo esta persona, ¿no? O al revés, yo también lo he vivido, trato aún así de comprenderte, y si te sirve, mira, yo en este caso yo aprendí esto, ojalá Sí. te pueda servir a ti. Porque, mira, un problema que hay muchas veces, ahora que lo mencionas, es esperar que tú reacciones o actúes como yo actuaría. O sea, ese es un problema que no permite mucho esta empatía y que genera conflicto y que, bueno, que no regulen la emoción las personas que están en este conflicto, porque es, a ver, yo en tu lugar haría esto. O pensar, es que yo a tu edad reaccionaba de esta otra manera. Entonces, eso ya pone al otro a la defensiva. O sea, hay que buscar también expresarlo de manera adecuada, como lo acabas de decir tú. O sea, no entiendo cómo lo estás viendo tú, yo lo viví de esta manera, te comparto mi experiencia y entonces, bueno, eso nos puede enriquecer a ambas partes. Pero buscar, por supuesto, siempre que no me desborde la emoción. Entonces ya como estás diciendo algo que yo no estoy de acuerdo, empiezo a levantarte la voz, empiezo a decirte incluso algo que lastima mucho las relaciones y mucho de padres e hijos. Empiezo a decirte algo que me contaste en un momento de confianza. Y entonces eso rompe ahí la confianza y el otro pues se limita y ya no te voy a compartir, ya no te voy a platicar. Vaya, qué profundo es ese tema, ¿no? Finalmente, porque un punto de desregulación, o sea, de todo lo contrario que nos marca este modelo de tratamiento, le llaman las estrategias de seguridad y control. No basta con que yo quiero que reacciones de la manera en que yo veo que es correcto, sino yo persigo, yo regaño, yo voy, no, es que tenías que hacerle así. Expongo, genero evidencia de ello y trato de controlar mucho a la otra persona, y eso tanto para la persona que lo está viviendo o que tratan de controlar como para la persona que trata de controlar es muy desregulante. O sea, es como estar jalando una piedra donde quiera que yo voy. O no saber cómo vas a reaccionar. Cuando estás de buenas, pues todo está súper bien, y el día que estás de malas, me cambias toda la jugada
y entonces ya actúas de una manera muy distinta. Eso pasa en las parejas, pasa entre padres e hijos, pasa en el trabajo. O sea, de verdad es esto que estamos comentando que me parece, les digo, muy importante, muy interesante, abordarlo, trabajarlo, aprenderlo. No es fácil, tampoco estamos diciendo que es así como que con la varita mágica ya vas a poder regular todas tus emociones, pero sí es, como lo decías en un principio, psicólogo, es un entrenamiento. O sea, la persona que va a correr después puede correr un maratón porque ya estuvo entrenando previamente, porque no dejó de hacerlo, porque aprendió técnicas, porque sabe sus estrategias. Y entonces lo mismo con la regulación emocional. Es, oye, me estoy enojando, lo estoy sintiendo, ya algunas personas en el estómago, otras en la espalda. Usted sabe cuando se está enojando, cuando se está poniendo, empezando a sentir triste, pero entonces en ese momento acordarte que traes tu equipaje, acordarte de todas las técnicas y lo que tú sabes que te hace bien, el tiempo fuera, salir a caminar, aire, salirte a correr, caminar, platicar con otra persona. O sea, tus estrategias, por supuesto, para que esa regulación emocional sea lo que impere en tu vida cotidiana. Determinantemente, tocaste un tema muy importante de no saben cómo voy a reaccionar. Y ese es el tema de la regulación emocional, por eso vuelvo a la definición, conservación de hábitos saludables ante presencia de emociones intensas. Hace un momento ponías el ejemplo de, bueno, es que cuando estás alegre me hablas de cierta manera y cuando estás enojado cambias exorbitantemente y al cambiar exorbitantemente generas un ambiente bastante complejo. De ese modo es conforme yo puedo ir dañando mis relaciones y no permitiéndome interactuar de una forma más regulada. Les sugiero también ser más flexibles y tener una aceptación más radical y sobre todo más profunda sobre que las personas van a tener diferencias específicas de cómo regular sus emociones y de cómo reaccionar ante ellas, pero que sí busquen actividades fundamentalmente que nos puedan servir mejor, ¿no? Podemos ir a terapia. Sí, podemos ir a terapia, realmente el deporte es algo específico, aprender herramientas de habilidades sociales, como lo estábamos diciendo ahorita, más flexibles, más validantes, y un hábito, uno de los hábitos más saludables que hay en cuestión emocional, en cuestión de pensamiento, en cuestión de comportamiento, es la atención plena en donde yo esté. Uno de los mayores problemas psicológicos que evitan mantenernos regulados emocionalmente es no tener atención en lo que estoy Tus haciendo. distractores. O estás escuchando y ya estás pensando tú en otra cosa, ya estás pensando en la respuesta, estás pensando en el contraataque muchas veces equivocadamente. Muchas veces nos la vivimos distraídos con experiencias privadas, le llamamos pensamientos, emociones, sensaciones corporales, con escenarios que no están sucediendo. El teléfono, que a veces nos El distrae teléfono. mucho. Psicólogo, muchísimas gracias. De verdad hay tanto que platicar de la regulación emocional. Gracias por acompañarnos esta noche en Mente Sana. Te vamos a invitar a que nuevamente vengas a platicar de otros temas también. No, claro que sí, o sea, al contrario, muchas gracias por la confianza, primero que nada. Sé que cuidas mucho las personas que estamos aquí, cuidas mucho a tu audiencia, muchas felicidades, Muchas un saludo gracias. a todos. Fue una experiencia muy grata y veo que eres una persona muy responsable y muy comprometida con la salud mental y la psicología aquí en Hidalgo. Al contrario, gracias por la invitación, estoy a tus órdenes y cuando se necesite voy a estar encantado de acompañarte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad que una plática muy enriquecedora, con muchos ejemplos, con muchas cosas muy prácticas que podemos aprender a trabajar. Y algo que voy a invitar al psicólogo nuevamente a que venga a platicar con nosotros, pero algo que quedó es el no dejar de ser confiable. No dejes de ser confiable en tus relaciones. Busca que esa regulación emocional te permita ser confiable para las personas en tu entorno y también confiable para ti, para que sepas que vas a reaccionar de la mejor manera posible. Los esperamos, las esperamos la próxima semana aquí en Mente Sana. Yo soy Lorena Pache.